Bueno, buenas tardes a todas. La verdad que es un gusto enorme el poder estar compartiendo el segundo coloquio de un ciclo de 3 coloquios que hemos definido hacer de todas las autoras del tercer informe regional de género, en un intento de que el informe también sea una buena excusa para promover debate y reflexión sobre un conjunto de temáticas que afectan directamente los derechos de las mujeres y que también de alguna manera plantee desafíos para revertir algunas tendencias, en algunos casos preocupantes en relación a esto. La coordinación del informe estuvo a cargo de Ana Gabriela Fernández y mío. Mi nombre es Carmen Beramendi, y lo que procuramos en el informe fue tratar de establecer una serie de acuerdos de trabajo que nos permitieran llegar a que los artículos que componen de parte de todas las integrantes de los países que participaron como autoras tuvieran como una lógica común de construcción. En este sentido, en este coloquio nos pareció, y estuvimos todas de acuerdo, las autoras de todos los capítulos, de trabajar en los coloquios algunos ejes que básicamente voy a compartir con ustedes lo que pensamos, o sea, cómo nos lo imaginamos. Queremos que esto sea una conversación que gire en torno, por un lado, a tratar de juntas, desde cada uno de los países, caracterizar algunas cuestiones principales, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el ejercicio democrático, en esto una de las cuestiones que planteamos como posible entrada es lo de la articulación Estado-sociedad. Planteamos también el poder, luego de esa caracterización de la democracia, ingresar en una segunda ronda donde podamos entre todas identificar los aportes que hacen los feminismos, los movimientos y la perspectiva de género a las democracias. ¿Por qué importa a las democracias la perspectiva de género y qué le aporta la perspectiva de género y los feminismos a la democracia? Y por último, plantearnos en el cierre, digamos, y ahí tratar luego de esto también de tener un pequeño intercambio con quienes participen, de pensar un poco, alentarnos a pensar en términos de desafíos, de horizontes. Decirles a ustedes también que comparto con ustedes un abrazo muy grande de Ana Gabriela Fernández, que tuvo un inconveniente de último momento, impostergable, y bueno, y no puede estar con nosotros, pero está con nosotros al igual que todas las autoras que por razones de agenda formaron parte del trabajo en algunos países colectivos, y igual están representadas por alguna de las autoras. Entonces, mi idea es cómo empezar con la primera parte, que es, bueno, vamos a tratar de pensar en términos, en un continente desigual, como el que tenemos, que así lo caracterizamos en el informe regional, atravesado por profundas cuestiones que no solo hacen a la desigualdad estructural, sino que también atravesado por cuestiones que nos preocupan y que nos alientan en términos también democráticos. Entonces, pensar en este continente desigual, qué cuestiones también nos hace o queremos promover de reflexión en relación a las democracias de nuestros países. Yo le daría en primer lugar la palabra a Lucía Miranda, es una de las autoras, junto con Daniela Horta de Chile, y alentar también a quienes nos están escuchando a que conozcan más del perfil de las autoras, de las cosas a las que se dedican, a través de entrando a flaxo.org en la página de la Secretaría General, en la página también, en las páginas de nuestros países, a bajar el informe, a poder conocer más sobre quienes han escrito, cuáles son sus procedencias, cuáles son sus centros de interés, que a veces también nos ayuda a eso, a alentar la perspectiva. Pero ahora arrancaríamos contigo, Lucía, tratando de ver un poco esto de qué reflexiones desde el punto de vista democrático sobre Chile tú querés compartir, qué tensiones, qué preocupaciones, qué cosas o posibilidades, oportunidades, como una minutos por cada participación. Y bueno, y luego vamos a poder hacer otra ronda con la siguiente pregunta. Así que adelante, Lucía, te toco arrancar. Muchísimas gracias, Carmen, con gran entusiasmo y alegría. Arranco, por supuesto, no sin antes darles las gracias tanto a ti como a Ana Gabriela por este informe que creo que es de una completud
fantástica, un aporte para el análisis del estado actual de las políticas públicas de manera comparada en la región, coordenado en términos teóricos, metodológicos, de una manera súper armónica, así que felicitaciones y muchas gracias también por esta serie de actividades para la difusión. Sobre la pregunta, me encanta porque de hecho tenía un par de frases de una flaxiana en Chile mítica, histórica, que también se ha extendido a América, al resto de los países, como Julieta Kirkwood. Como ella bien decía, de la misma manera que sin democracia no hay feminismo, sin feminismo no hay democracia. Y esto yo creo que a lo que nos lleva es a reafirmar que ya no podemos seguir aceptando que la democracia se pueda entender con la participación de solo un 50%, el 50% masculino. Durante décadas dimos por entendido que se podía hacer un país democrático teniendo solo el voto y la participación política de los hombres, que representan solo el 50% de las sociedades. Y eso ya no tiene lugar, y el posicionamiento que el feminismo está haciendo en este sentido, en participación política y representación, es que esto ya no se puede dar por asumido. Así que creo que este es el principal aporte, porque a su vez es una idea de justicia, de equidad del que hay detrás, que lo hace por tanto contundente e irrebatible. Bueno, muchas gracias, Lucía. A ver, la idea ahora es compartir con Danay. ¿Estás lista, Danay? Con Danay Díaz de Flaxo Cuba. Danay compartió su informe con otras compañeras de Flaxo Cuba, una que acaba de ser mamá el martes pasado, y que por esa razón no pudo acompañarnos. Y bueno, y empezar Danay, por contar un poquito con quién es más. Sabemos que estuvo Jadis Fondora, que estuvo Tania Caram, que estuviste tú, Danay Díaz, y Gisela Armas, ¿está bien? Ese fue el equipo que conformó el capítulo de Flaxo Cuba. Y también, bueno, ¿qué reflexiones te dispara? ¿Qué cuestiones te parece que serían importantes del informe y de lo que tú entiendas hoy con esto de intentar reflexionar sobre algunos modos de entrada al tema democrático, a la articulación entre el Estado y la sociedad civil? ¿Desde qué arista a vos te gustaría como plantear la reflexión y querés compartirla con nosotros? Adelante, Danay. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Estoy aquí representando a Heidi, que es mi compañera, es la autora principal del artículo, la que iba a participar en el coloquio, pero bueno, todavía se encuentra en el hospital, es mamá. Y también Giselle, que es la autora del artículo, tiene un bebé, ella salió recién y por eso está tiempo. Tania ya se jubiló, pero sigue colaborando. Así quedaría yo. Agradecida por la oportunidad de participar y bueno, me encanta la primera pregunta: ¿por qué importa la igualdad de género para las democracias? Yo creo que en el caso de Cuba, la igualdad de género es inherente al sistema socialista, o sea, la revolución cubana. Esta fue una de las prioridades de la acción cubana, no solamente desde 1959, sino desde que se gesta el proceso revolucionario. Un hito que marca los temas de las políticas relacionadas con género, que es la creación de la Federación de Mujeres Cubanas en 1971, que fue como la institución que se encargó de impulsar unas políticas públicas a favor de las mujeres cubanas. Se llamaba una revolución dentro de la revolución. Y también otro importante hecho, en estos primeros años de la revolución, fue la campaña de alfabetización. En Cuba los niveles de analfabetismo eran muy altos y este proceso fue importante para erradicarlo, sobre todo en rurales y donde hay muchas mujeres, y también comenzó el proceso de elevar los niveles educacionales de toda la población. Las mujeres, por supuesto, se vieron beneficiadas. Se inventaba entonces una mayor participación de mujeres políticas, social del país, en un nuevo sistema que se estaba creando, donde
inicio, pues la mujer tenía una participación importante. Y se trató entonces de dar esa participación de la mujer en el público, ha sido espacio, pero ya pues había una mayor evidencia de las mujeres en el espacio público, económico, ante la vida política del país, puestos de dirección, antecedidos estos procesos de superación que tuvieron lugar dentro y fuera del país, porque ellas fueron a estudiar a la Unión Soviética. Crear también una serie de servicios que facilitaban que la mujer activamente, como fueron ciclos antiguos, donde pudieran una especie de guarderías y también servicios en las escuelas para cuidar a los hijos de las madres trabajadoras, de manera que pudiera garantizar la vida activa en la vida pública del país. Y bueno, de manera general, Danay, ha firmado. disculpa, Danay. Sí. No sé si pasa a las demás, Sí. a mí me queda un poquito entrecortada tu intervención. Queda como dificultoso de escuchar. Capaz que es mejor sin cámara, probamos, a ver qué te parece. Sí, vamos. Se escucha como muy entrecortadito. Gracias. Pudiera ser la conexión, que en estos días tenemos muchos problemas de conexión. Tranquila. ¿Me escucha bien ahora? Se te entiende perfecto ahora. Lo que quería comentar es que Cuba también ha firmado importantes tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y bueno, ha estado siempre muy a tono con todo lo referido a normas jurídicas internacionales en materia de género. Ahí lo quería dejar. Bien, Danay, si te parece, daríamos como primer pantallazo con esto que compartí, que tiene que ver con cómo se fue generando un proceso de reconocimiento, de tratar de garantizar los derechos de las mujeres, servicios que efectivamente posibilitaran esto, accesibilidad a los servicios. Podríamos entonces escuchar ahora, no sé quién de Flaxo Ecuador, Ludmila o Virginia, arranca, podríamos escuchar un pantallazo sobre Ecuador, ¿les parece? Sí, buenas tardes, Carmen. Si te parece bien, Virginia, empiezo yo entonces con esta. Esta pregunta es una de las preguntas clave de nuestro análisis, considerando el periodo que precisamente elegimos con Virginia para analizar las políticas de género. En nuestro capítulo sobre Ecuador, nosotras elegimos el periodo 2007-2021, que creo que es un interesante laboratorio para responder la pregunta ¿por qué los feminismos, por qué la igualdad de género importa para las democracias en muchos niveles? Pero creo que específicamente entendiendo el ámbito estricto de la política es un laboratorio perfecto para comprender este análisis. Y lo digo porque precisamente, bueno, como sabemos, este es un periodo que abarca primero la década en la presidencia de Ecuador, de Rafael Correa, entre 2007 y 2017, luego de la victoria de Alianza País en las elecciones, y luego un contexto muy interesante desde el punto de vista político, que es el enfrentamiento radical entre Lenín Moreno, que asumió la presidencia a partir de 2017, estuvo hasta 2021, con su predecesor, que implicó una ruptura ideológica muy importante entre ambos, considerando que ambos venían desde el mismo movimiento político. Entonces, en esta idea de que es un ambiente político de enfrentamientos, localizar los hilos que marcan la igualdad de género en términos latos y en particular la igualdad política, creo que es muy interesante para comprender cómo las reivindicaciones de las mujeres se insertan y colisionan con una serie de reivindicaciones, en este caso planteadas primero desde los proyectos políticos de la izquierda. Así, nosotras localizamos en este periodo grandes altibajos en las políticas de género que ayudan a responder esa pregunta, atravesadas por esta relación polémica que tuvo primero Rafael Correa con los feminismos y con la agenda de las mujeres,
que suele darse a partir de las tensiones que se crean entre la articulación de estos proyectos de la izquierda latinoamericana que se reivindican desde la clase social y el reconocimiento específico de las mujeres como sujetos políticos con necesidades y planteamientos políticos también específicos, ¿no? Para esto, bueno, en el capítulo esta es una de las preguntas, como les digo, que es clave, que está respondida a través de los distintos tipos de autonomía económica, etcétera. Pero creo que cuando miramos los términos globales en Ecuador podemos entender por qué a partir de datos y a partir de la cuantificación y de análisis, como por ejemplo los que plantean este informe, las brechas para la igualdad de género se hacen evidentes dentro de proyectos políticos que por otro lado pueden tender a enmascararlas o a presentarlas dentro de unas ideas generales de progreso que no siempre se corresponden con logros palpables para la justicia de género. En ese sentido, nosotras, por ejemplo, analizamos datos que son muy ilustrativos, como los puestos de Ecuador en el reporte de brechas de género del Foro Económico Mundial, donde podemos encontrar que, por ejemplo, en 2021 el país estuvo en el puesto 42 del mundo en equidad de género. Entonces uno puede decir, bueno, se reflejan ciertos avances aquí, ¿no? Considerando los años anteriores. Sin embargo, cuando uno hila estos datos por temas, encuentras, por ejemplo, que las desigualdades respecto a la autonomía económica y física de las mujeres destacan muchísimo. Ahí el país está en el puesto 81 y 92 en empoderamiento económico, en salud, etcétera. Y luego un dato mucho más optimista es, por ejemplo, el dato de empoderamiento político, que es con el que quiero dejar sentada la mesa para esta primera parte del debate. En empoderamiento político, la posición de Ecuador parece más favorable en el mundo, ¿no? Se ubica en el puesto 40. Y podemos decir que existen avances en el periodo analizado por nosotros, que existen avances en la participación política de las mujeres, ¿verdad? En términos globales. Sin embargo, podemos ver que incluso en ese mejor momento faltaba cerca de un 0,7% para que se cerrara la brecha de género, ¿no? Entonces miramos esos datos en abstracto, esos números fríos, y decimos, de cierta manera hay ciertos avances en el periodo, ¿verdad? Sin embargo, al ponernos a analizar esto desde un lente político feminista, desde un lente político de la justicia de género, encontramos que existen unas prácticas políticas que reproducen brutalmente las violencias de género, en este caso en el ámbito político, y que pese a las políticas que se implementaron en el país dirigidas a incentivar la participación de las mujeres, pues estas siguen encontrando obstáculos de todo tipo que siguen reproduciendo esta división público-privado que todavía seguimos encontrando en el ámbito político y que produce violencias específicas para las mujeres que van desde las candidaturas hasta los ejercicios del cargo, ¿no? Entonces, en ese orden, podemos, por ejemplo, centrarnos en que en Ecuador es un país donde nunca ha habido una mujer elegida constitucionalmente en las urnas. En nuestro análisis planteamos, por ejemplo, la prevalencia de un voto político que sigue teniendo una preferencia masculina, a pesar de que tenemos normativas para la paridad y que tenemos normativas de cuotas y demás, ¿no? Y creo que esta es un análisis, un ángulo que es imprescindible para poder desmenuzar los proyectos políticos y lo que implican para la justicia de género en términos amplios y no quedarnos únicamente con los presupuestos que implican la existencia, por ejemplo, de una institucionalidad de género en el Estado, sino que habría que ir en términos un poco más profundos a ver cómo esa institucionalidad de género se plantea en altibajos o continuidades de las políticas, en una agenda política sostenida, en un compromiso político sostenido para la participación de las mujeres y también mirar cuáles son los resultados que pueden entenderse incluso como contraproducentes en términos de proyectos progresistas o de la izquierda para la igualdad de género en particular. Creo que, no sé si con eso ya... Muchas gracias, Ludmila, y de alguna manera también ya diste algunos pies para la continuidad del debate que van a venir como muy útiles de recuperar cuando complete. Virginia, ¿querés en esta primera parte aportar algo que te parece importante completar? Sí, algo muy corto para complementar lo que ya se vislumbra en el capítulo y puntualizaba muy bien Ludmila, es que el caso de Ecuador es muy interesante en este momento.
¿verdad? Porque justamente nosotros analizamos este periodo en el que la mayoría estuvo a Alianza País en el poder, y ahora hay una coyuntura política en Ecuador que perfila la posible vuelta de Alianza País al poder con una mujer candidata a la presidencia. Pero es muy interesante analizar cómo se relaciona realmente la participación y la inclusión de las mujeres en, por ejemplo, puestos de elección popular y el más alto como la presidencia, y lo que significa realmente o qué es lo que queremos los feminismos para poder realmente integrarnos a unas verdaderas prácticas de democracia, es más mujeres. Sí, es un avance tener mujeres en el poder, pero el problema es que estas mujeres representan a veces tendencias conservadoras, incluso si vienen de la izquierda. En el caso de Ecuador, lo que sucede es que, como en todas las derechas conservadoras, y cuando está en el poder, como estuvo hasta esta hora, hasta que hubo la muerte cruzada en Ecuador con Guillermo Lasso, se sabe, las mujeres podemos esperar, los feminismos podemos esperar que las políticas van a ser regresivas en cuanto a derechos de las mujeres. Pero, ¿qué pasa cuando viene una izquierda que se dice progresista, pero realmente en cuanto a los derechos de las mujeres es absolutamente conservadora? Y es la que marca, la que tiene más votos en Ecuador, mientras que quizás una izquierda más realmente progresista, más pro derechos de las mujeres, de su autonomía. Velan sobre los derechos humanos para la población. Para mencionarles y darles una idea de cómo el golpe de Estado vino a debilitar aún más todo el tejido social, un día después de que se da el golpe de Estado en Honduras, se prohíbe la PAE. Surge un decreto que prohíbe la PAE, que había sido aprobada durante el gobierno de Mel, que fue al presidente que le dan golpe de Estado en el 2009. En el 2010, en Honduras, se pretende una reconciliación nacional a través de las elecciones. Ahí bajo este gobierno de 4 años se establecen una visión de país, un plan, o se adopta un plan de nación que busca brindar los lineamientos, los objetivos y los indicadores que pudieran darle respuesta a las problemáticas que se habían generado con el golpe de Estado, ¿no? Pero realmente lo que estaba sentando este gobierno era la llegada de una dictadura que se da en 2014 y termina en 2021. Y nosotros está categorizada como una narcodictadura, porque en el Estado se filtran diversos sistemas o estructuras de corrupción. Asimismo, hay una ausencia de la democracia social y de la participación ciudadana. O sea, ese gobierno del 2014 al 2021 pierde toda legitimidad popular. Así que se da un retroceso en el caso de los derechos humanos y sobre todo se da una fuerte violación hacia los derechos de las personas, generando aún más una ruptura social y un debilitamiento en el sistema democrático. En el 2021, sin duda, Honduras llega a un proceso electoral que se puede ver que ya no se da lo mismo que fue el fraude electoral que se dio en el 2017, en el 2021, si hay una elección que busca retomar a la búsqueda de ese Estado democrático. Como lo mencionaba Carmen, realmente yo titulo al artículo como esos retos políticos dentro de un estado de democracia incipiente. ¿Y por qué? Y es que realmente Honduras como estado es relativamente joven. Honduras nace en un estado empobrecido y sobre todo endeudado, ¿no? Y también seguimos hablando de una democracia en Honduras bastante androcéntrica, realmente, porque es un estado que tiene un modelo o un estado democrático representativo, pero no participativo. Es un estado que sigue siendo altamente patriarcal, a pesar de que tenemos ahorita a nivel de historia Honduras, tenemos a la primera mujer presidenta, sigue siendo un país bastante patriarcal, con una herencia colonial bastante fuerte y con una política, con una lógica o con un modelo caudillista. Así que realmente Honduras tiene grandes retos. Cuando hablamos de esas pinceladas, realmente no hablamos todavía de una participación integral de la mujer. Hablamos de un Estado que realmente es joven y que todavía no reconoce los derechos de unos cuantos
y de ciertas personas, y en este caso hablamos de los hombres, ¿no? Así que, y también no podemos hablar de un Estado que carece aún todavía de conversar sobre la comunidad LGTBIQ+, que también merece derechos. Así que por eso hablamos de una Honduras con un Estado democrático incipiente como tal. Bien, muchísimas gracias, Luisa. Evidentemente, me parece que hemos hecho un recorrido que evidencia al mismo tiempo de algunas cuestiones que son comunes, miradas de los feminismos y de la perspectiva de género, también aspectos diferenciales en los países. Y efectivamente, lo que indican algunos procesos, el último que de alguna manera nos planteaba Luisa también, es estas marchas y contramarchas, idas y venidas, y también en esto como algunos hitos que nos plantean también cómo generar condiciones para que la perspectiva de género y los feminismos ingresen a la cuestión pública de una manera distinta. Entonces, me parece que también en los recorridos que ustedes realizaron y que compartieron, hay también, o sea, Cuba nos comparte algunos avances en términos de articulación de la política con las vidas cotidianas. Ecuador nos plantea también esta cuestión, y yo diría colocando una tensión conceptual que me parece sumamente importante, que es en izquierdas latinoamericanas muy influidas o muy atravesadas por una concepción donde la categoría de clase era como la categoría sustantiva, la dificultad para en esas izquierdas, con esta manera de conceptualizar las desigualdades, cómo cuesta tanto la entrada, sobre todo en el caso que señala muy bien el artículo también, de cuestiones muy medulares que tienen que ver con la autonomía física, que se la reconocen tanto la violencia, pero que escasamente se la reconocen en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, aquí hay una cuestión, o sea, que recorre los informes. En el caso de Honduras también hay una cuestión muy dura en términos de rupturas democráticas en este periodo analizado, y luego también ver un poquito algo que me parece que debería como alentarnos también en esta segunda parte, que es cómo también pensamos nosotras, qué cuestiones desde los feminismos, qué cuestiones desde nuestra perspectiva pueden contribuir a ver esto que enunciaba Lucía, con la que vamos a seguir, si les parece. Ella anunciaba esta frase de Julieta Kirchhoff, que me parece que es como muy fundante en términos de la conceptualización de democracia. Y luego la fuimos en nuestros países acuñando de distintas maneras. Decíamos que la democracia tenía que ser en casa, hablábamos de lo personal y político. Hay grandes asimetrías que ustedes han señalado también en términos de participación política, en términos de debes en garantizar los ejercicios de las mujeres y disidencias, donde también en la propia reflexión de Luisa y de Virginia y de Ludmila aparece fuertemente también esta cuestión de debe en torno también a colectivos históricamente discriminados, ¿no? Entonces, me parece que en esta segunda parte, bueno, es ver también, tratar de ver rápidamente, para poder luego irnos a los desafíos, poder ver en esta segunda parte, a ver, si nosotros, es como, estamos en un ejercicio también de entre nosotras, como si estuviéramos discutiendo con otros, conversando con otros, con total libertad y tratando de hacerlo desde estas convicciones que nos atraviesan profundamente en nuestro hacer. Bueno, ¿qué cuestiones diríamos nosotros que aportamos desde los feminismos a la democracia? ¿Por qué es tan importante que no exista un divorcio entre las ideas democráticas en profundidad y los feminismos? Por ahí lo que se nos dispara. Lucía. Sí, muchas gracias, Carmen. Yo creo que el aporte ha sido muy útil esta estrategia de abordar las políticas públicas desde las perspectivas de autonomía, donde de una forma muy clara lo marcó Luisa María y bueno, luego lo reafirmaron el resto de colegas, ¿no? Ludmila, perdón, empezó con este tema. Lo clave que es el acceso, es decir, la autonomía en el proceso de toma de decisiones, por medio del acceso a los cargos, a la participación y a la representación de las mujeres, como si esa autonomía fuera una especie de llave que destraba
todas las demás. ¿Por qué? Porque en la medida en que estamos las mujeres presentes en el proceso de diseño e implementación pública sobre las materias que nos afectan directamente, es nuestra capacidad directa de incidir y lograr un efecto a largo plazo. Hay también en el medio desafíos que son a más mediano y a más largo plazo. Pienso que vinculado con lo anterior está el hecho de que debemos poder conseguir que los avances que consolidamos no sean truncados por un cambio de color político o de visión más conservadora. Y justamente te agradezco también, Carmen, lo que invitaste al principio, que es que compartiéramos nuestras líneas de trabajo. Una línea de trabajo que estamos siguiendo ahora tiene que ver con el rol de las femócratas, las feministas que están ocupando cargos en el Estado, que es clave para que el diseño de políticas públicas logre un engranaje tal y una estabilidad tal que por más que hayan cambios de color político o un cambio en una visión más conservadora, la consolidación a nivel de estructura estatal y de implementación de políticas públicas sea lo suficientemente robusto para hacer frente a ese tipo de embates. Pero para que eso se pueda dar, nuevamente lo que necesitamos es que estas feministas, que podamos acceder, digamos, a los puestos de forma perdurable y estable. Y digo que esto es un desafío a mediano plazo por los periodos electorales que se acercan, que sabemos que son cíclicos en la región, y donde ya visiones de extrema derecha están dando rienda suelta a sus discursos misóginos sin ningún tipo de límite. Posicionando, ya vimos el desastre que han hecho en varios países, entre ellos Bolsonaro con Brasil, etcétera, los retrocesos que ha significado para las mujeres, para las brasileras en este caso, y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de la distribución de la información, y creo que es un desafío pendiente importante. Pero, sin embargo, también me gustaría destacar ciertos avances que hemos tenido, ¿no? Si te parece, Lucía, perdón que si te parece, porque queremos en la tercera vuelta referirnos a los avances, en donde los hay, en donde los reconocemos, en donde los tenemos en tensión. Pero con un desafío que dale. con cuando comentaba Virginia el tema de las izquierdas que son conservadoras, ¿no? El gran problema que tenemos en América Latina es la perduración de la legitimación de sexismos benevolentes. El sexismo hostil o machismo abierto está claramente identificado como un enemigo, ¿no? Son estos discursos misóginos y tal. Pero tenemos un problema, y por eso me encanta que hablaras de feminismos, con los grupos que de alguna forma consienten la reproducción de sexismo benevolente que sigue a la larga reproduciendo la división sexual de labores y posicionando la dominación masculina y la consecuente subyugación femenina. Ahí creo que, en el caso de Chile especialmente, el movimiento feminista, el movimiento estudiantil feminista, cumple un rol clave con su bandera de fin a la educación sexista, fin a los discursos sexistas de todo tipo. Gracias, Lucía. Danay, un poco me parece que también, a partir de esto que nos dispara Lucía, que de alguna manera también plantea el aporte entre estas categorías que se han acuñado en la región en relación a las autonomías, esta cuestión también que nos plantea como desafío para adelante en términos de la sostenibilidad, esto que planteaba también el informe de Ecuador a veces entre la tensión en la representación de género y luego una representación sustantiva en términos del feminismo. Bueno, estas tensiones que están presentes en nuestros países, bueno, ¿qué reflexiones te merece a ti? ¿Qué querés aportar desde la realidad de Cuba? ¿Y qué cosas te parece que deberíamos también desde los feminismos profundizar, aportar para que efectivamente estos cambios vayan más hacia garantizar en las democracias los ejercicios de los derechos de las mujeres? ¿Estás, Danay? Sí, si me permite, voy a seguir sin la cámara para que me puedan escuchar mejor. Perfecto, después sacamos una fotito después. Sí, pendientes y desafíos tenemos muchos. La sociedad cubana persisten este tipo de
repercute que se mantenga una división sexista de trabajo. Más adelante voy a hablar de un avance importante como la presencia de la mujer en el Parlamento cubano. Sin embargo, según ramas de economía, la mujer es mayoría solamente en 3, en la salud, educación y en mediaciones fiscales. En el resto de los sectores, la mujer es minoría y hace proceso en cuanto a la presencia de la mujer en el sector ocupacional, o sea, en la población económicamente activa y en las ocupadas. Tenemos algunos pendientes con el tema de las estadísticas. No siempre tenemos las estadísticas que nos permiten hacer investigaciones, no siempre son públicas, sobre todo las referidas a los temas de violencia de género. Esto creo que limita que se visibilice la violencia como problema social, que se incentiven las investigaciones en este ámbito. No obstante, cuando hablo de avance voy a hablar que recientemente se creó el Observatorio de Cuba sobre igualdad de género con el apoyo de la CEAL, muy reciente, en el mes de junio, y bueno, tenemos la esperanza de que podamos tener un poco más de estadísticas en diferentes ámbitos relacionados con el género. También el tema de las dinámicas de cuidado. O sea, en Cuba hay un envejecimiento de la población cubana, Cuba es el país envejecido de América Latina, y las dinámicas de cuidado, que están siendo muy feminizadas, tienen un impacto en esa estructura de acción donde, como dije, se tiene una reducción de mujeres en los ocupados y muchas tienen que abandonar sus empleos para dedicarse a estas labores. Y aún todavía no tenemos política, no tenemos un sistema integral de cuidado, se está trabajando en ello, pero creo que se necesitan servicios, que se necesitan políticas públicas que ayuden a que los cuidados también sean una responsabilidad estatal. Otro de los desafíos es la propia implementación de la política. En los últimos años han habido listas importantes en el plano de la igualdad de género, pero todavía su implementación ha sido un poco lenta. Igual, la interseccionalidad en las políticas, o sea, que sean capaces de considerar no solamente las desigualdades de género, sino otros ejes de opresión que están incidiendo, como puede ser el color de la piel, el territorio, la edad, y creo que falta en eso también. Viendo, bueno, donde el tema de la violencia, es importante generar más espacios de sensibilización, de capacitación, promover el desarrollo de una cultura jurídica, de una cultura de derechos, y dotar a profesionales de distintos ámbitos de herramientas teórico-metodológicas para una adecuada atención, prevención, y no revictimizar a las mujeres que son víctimas de violencia. Y yo creo que hay una demanda de crear, de profesionar servicios especializados que brinden una atención integral a estas víctimas de violencia. Yo creo que ahí van los pendientes, los desafíos en materia de igualdad de género en el ámbito cubano. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Danay. También incursiona Danay con otros temas como desafíos pendientes, como cuestiones que hay que fortalecer en términos no solo de lo que empieza a ocurrir con una realidad de un envejecimiento y la necesidad de empezar a entrarle más a fondo al sistema de cuidados, también en lo que tiene que ver con la sostenibilidad en términos de la ocupación de las mujeres, en términos del lugar que ocupan en los lugares de trabajo, y un desafío conceptual tremendamente importante, el de cómo en nuestros análisis integramos. Vamos a ver con Ecuador qué cuestiones les parece ahora a Virginia y a Ludmila, que a partir incluso de cómo ha venido discurriendo la conversación entre nosotras, ustedes querrían como profundizar en esta segunda ronda. Bueno, gracias. Ahora empiezo yo. Me parece interesante seguir reflexionando en el punto que estábamos antes y cómo cuando identificamos en nuestro informe algunos de los desafíos, algo que es clave en esos desafíos es que a veces, incluso cuando han habido algunos avances de los que podemos hablar luego, se queda de lado un enfoque que es uno de los aportes más importantes del feminismo, que es el enfoque interseccional. Es decir, cuando se hacen políticas públicas, incluso las que podrían
entenderse como avances importantes, suele seguirse con, se configuran siempre alrededor de quizás un sujeto mujer que no toma en cuenta cómo las desigualdades específicas que las atraviesan les impactan en esa política. Entonces, las cifras, por ejemplo, de la violencia, que se supone que es un tema que ya está posicionado, que todos los gobiernos de izquierda o de derecha lo usan como bandera política, las cifras nos dicen que en vez de mejorar, va empeorando en Ecuador. Entonces, allí podemos ver que, por supuesto, las mujeres más empobrecidas, las mujeres pertenecientes a los pueblos y nacionalidades, las afrodescendientes, las que están en condición migratoria, todas estas mujeres que quedan por fuera de quizás este sujeto más normalizado de mujer mestiza, urbana, etcétera, y a donde no están apuntando las políticas públicas para entender y mejorar esas desigualdades específicas, son las que en su mayoría siguen aumentando estas cifras y siguen profundizando el problema, sin contar, por supuesto, con cómo el problema en todo el mundo de la violencia se profundizó con la pandemia. Entonces, uno de los ejemplos más importantes aquí en Ecuador es precisamente la violencia, que tuvo avances en cuanto a la legislación, tuvo avances en cuanto a penalmente cómo se reconoció ya diferentes tipos de violencia en el Código Penal, pero luego en la práctica esto no se traduce en verdaderos ni reducción de la violencia, ni en cambios fundamentales en la vida de las mujeres. Entonces yo creo que para avanzar este debate tenemos, y pensando también en lo que tú nos decías, ¿no? ¿Qué aportan los feminismos a la democracia? Primero es como poner el dedo en la llaga en todas estas cosas que están quedando por fuera, y analíticamente y teóricamente aporta en decir, bueno, sí, primero que el enfoque de género que debería de aplicarse no se entiende como enfoque de género, muchas veces se sigue quedando en esto de inclusión de mujeres sin entender lo que significa realmente el género, pero hay que ir ya más allá y pensar en una cuestión interseccional. Y eso es lo que considero que nos puede aportar bastante en el avance, en el debate futuro. Si quieres añadir algo, Ludmila. Excelente. ¿Querés, Ludmila, ahora o querés colocarlo en la otra ronda, como prefieras? Como prefieran ustedes en cuestiones de tiempo. Yo creo que de las... no sé cómo prefieres llevar el debate, si de una vez agotar el punto o volver sobre él. Realmente lo que voy a hacer es complementar lo que ha dicho Virginia. Yo diría que complementes lo que te parezca ahora en relación a esto del aporte del feminismo a la democracia, y que tratemos de hacerlo como de manera que podamos dar lugar también al aporte de Honduras, y después pasaríamos como a los avances, y también poder hacer, aunque sea un pequeño espacio, estamos conectadas con bastantes personas que están siguiendo el debate, para poder dar pie a que haya alguna pregunta y que podamos hacer un cierre a la hora que habíamos fijado, que era las 19:30. Así que vamos, acá en Uruguay, 19:30, a la 1:30 de comenzado el debate, que estamos a distintas horas en los países. Pero bueno, Ludmila, con mucho gusto, complementar algo de los aportes del feminismo a las democracias, o dónde te parece colocar allí alguna reflexión, y le damos lugar luego a Luis Aguiar para que haga la reflexión en esto del aporte de Honduras. Adelante. Vale, yo creo que... gracias, muchas gracias, Carmen. Yo creo que cuando hablamos de los aportes del feminismo a la democracia, más allá de una discusión conceptual y tratando de llevarlo a nuestros propios análisis, vamos a observar que, fíjense que algo que marca las intervenciones de las compañeras hasta ahora es la forma en la que se señalan muy claramente las deudas de las políticas y las deudas de los estados en distintas instancias hacia la justicia de género, ¿no? Podemos seleccionar montones de ejemplos. Yo realmente me quiero centrar en lo que Virginia decía, que es muy importante para el análisis de Ecuador, que es precisamente la necesidad de incorporar perspectivas interseccionales o perspectivas que combinen, que tomen en cuenta cómo las distintas categorías se traducen en distintas situaciones de injusticia que requieren también una intervención de los estados y una lógica
de planificación y ejecución de las políticas que va más allá de un compromiso, sino que exige además una sostenibilidad y una inversión que no siempre arroja los resultados que esperamos. En el caso de Ecuador, Virginia ya se refería a varios grupos que señalamos nosotros en el análisis muy puntualmente, que son, por ejemplo, las mujeres indígenas, las mujeres afroecuatorianas, cuyas cifras de violencia son mayores a las cifras generales del país y que, sin embargo, no cuentan con políticas efectivas que hayamos podido identificar un cambio en esta situación. Y yo me voy a centrar en dos últimos grupos para dejar aquí el análisis y no ocupar demasiado tiempo. El penúltimo de los grupos, sumando lo que dijo mi compañera, son las personas en movilidad humana y dentro de ellas las mujeres en movilidad humana. Señalo esto porque esto en estos momentos es un problema importante, un asunto importante en América Latina en general y en Ecuador en particular, que son los altos niveles de violencia a los que están expuestas las mujeres en movilidad humana, que constituyen cerca del 50% de toda la población en movilidad humana, y que en el caso de Ecuador estamos hablando del país de América Latina y el Caribe, que tiene la mayor cantidad de personas refugiadas reconocidas como tal. Lo que encontramos es que existen grandes deudas hacia estos grupos y que estas deudas se insertan dentro de principios excluyentes hacia la migración en general, hacia la migración de ciertas nacionalidades en particular, por ejemplo, la población venezolana o la población haitiana, y que sin un análisis desde el punto de vista de género, desde el punto de vista feminista, pues no hay una planificación de las políticas que tome en cuenta el riesgo de violencia, de trata, y las cifras efectivas de violencia que recibe este grupo poblacional. Y por último está el caso de las mujeres, perdón, de las niñas y las adolescentes que sufren abuso sexual y que sufren, por ejemplo, incesto, cuyas cifras, como mostramos en el análisis del capítulo, son importantísimas en Ecuador y que a su vez esto va asociado a otros problemas como el embarazo en la niñez y en la adolescencia. Y quiero cerrar el punto con esto, porque creo que uno de los pendientes más importantes que analizamos en el capítulo de Ecuador es la sostenibilidad de las políticas, como habíamos hablado antes, incluso desde la voluntad dentro de un mismo proyecto político. Un caso que a mí me parece que es ilustrativo y al que me voy a referir muy rápidamente es la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación del Embarazo, de Prevención, perdón, del Embarazo en la Adolescencia en Ecuador, que en 2013, implementada por el gobierno de Rafael Correa, logró cifras importantes de reducción del embarazo en la niñez y en la adolescencia, y que sin embargo, dentro de la propia presidencia de Correa, fue transferida su rectoría de la ENIPLA desde el Ministerio de Salud hacia la presidencia, y fue asumida la rectoría de esta política por una mujer de un activismo conservador, una asesora presidencial con un activismo conservador declarado, y fue reenfocada desde una política pensada desde la salud y desde la prevención y la educación en la sexualidad hacia una política que buscaba reducir las cifras del embarazo adolescente desde un enfoque de valores y de familia, colocando a los tutores y a padres y madres en el centro de la prevención, y que fue duramente criticada por el propio presidente, diciendo que la ENIPLA lo que hacía era repartir condones como si fueran chicles, y dentro de este mismo gobierno podemos encontrar entonces una importante discontinuidad que lo que lleva consigo es un aumento en las cifras del embarazo en la niñez y la adolescencia. Recién, luego en 2017, Lenín Moreno le devuelve la rectoría de la ENIPLA a varios ministerios, incluido el Ministerio de Salud, y bueno, desaparece un poco este enfoque del plan familia y se comienza a diluir esta idea de educar la sexualidad como parte de la afectividad, ¿no? Entonces, lo que yo creo que muestra ese ejemplo es precisamente lo que sucede con las políticas cuando estas políticas no se integran desde un lente que sea, bueno, además de un lente feminista, que claro, lo que estamos discutiendo aquí, es además un lente que tenga un entendimiento de cada uno de los diversos problemas sociales desde el punto de vista de las ciencias sociales, desde el punto de vista científico, pero en este caso, por ejemplo, que sea una educación en sexualidad que parta desde la salud o desde la inclusión en justicia social y no desde el afecto, los valores, etcétera, ¿no? Si te parece, estaríamos como con este aporte
ustedes plantean y que también introduce algunos aspectos que me parece que son también muy importantes a considerar, como lo que mencionaban de mujeres en movilidad, de cómo integran también la perspectiva de la interseccionalidad, mujeres indígenas, qué pasa con las niñas, bueno, un conjunto de reflexiones y también tensiones que tú colocás en términos de cómo algunos instrumentos de políticas públicas, dependiendo de la ubicación y de la conceptualización que tienen detrás, son de aplicación de un modo o de otro de acuerdo a quienes están también con qué conceptualización de la política pública se trabaja, ¿no? Pero escucharíamos a Luisa de Honduras, a Luisa Aguilar, y pasaríamos a la última parte de nuestra reflexión y de nuestro intercambio del día de hoy. Escuchamos, Luisa. Pensaba bastante ahorita, y en el caso de Honduras, realmente nosotros tenemos más desafíos. Y Honduras, si lo vemos en datos estadísticos, es el tercer país a nivel de América Latina más peligroso. De 2012 a 2020, se han registrado 4.216 muertes de mujeres asesinadas, pueden ser feminicidios o muertes violentas. De esas 4.216 mujeres que han sido asesinadas desde 2012 a 2020, el 95% de esos casos siguen en la impunidad. El 5%, si ha llegado a los ministerios públicos, simplemente están siendo analizados. Ninguna persona que haya asesinado a una mujer cuenta con alguna pena. Es bien difícil. Y realmente nos damos cuenta que de esas 4.216, el 95% de mujeres también son asesinadas, o el 85%, mejor dicho, perdón, de mujeres son asesinadas por un miembro que pertenece a un vínculo familiar, en este caso sus esposos, sus hijos, sus hermanos. Realmente Honduras tiene altos desafíos en cuanto al contexto, porque hablamos de que Honduras en las 2 décadas del siglo XXI ha vivido diversos eventos que han afectado y han precarizado aún más la vida de los hondureños y las hondureñas, ¿no? Enfrentamos un golpe de Estado que privatizó cualquier tipo de derechos hacia las mujeres. Realmente nos encontramos en un 2014 donde la violencia se vuelve una violencia estructural que atraviesa también la institucionalidad y atraviesa los cuerpos de las mujeres. Nos encontramos con tasas de feminicidios altísimos, donde cada vez se van agudizando más. Nos encontramos con una Honduras donde cada 30 horas se asesina a una mujer, y que aún, a pesar de eso, la agenda pública carece todavía de la discusión y de la importancia de incluir una agenda de las mujeres. En este caso, seguimos siendo carentes aún de una agenda de la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Y cuando hablamos de la interseccionalidad, pareciera que no existe. En Honduras, la participación de la mujer, de una mujer reconocida como una sujeta política, como una sujeta que tiene derecho a la participación. Y ahorita nos encontramos ante un país, Honduras desde el 2022, que llegó al poder la primera mujer presidenta. Se ha atentado, o nos enfrentamos ante un discurso de odio hacia nosotras las feministas, hacia el feminismo, porque ahora aquí en Honduras se habla de la ideología de género, que se habla que es una ideología que atenta contra la humanidad o que atenta contra la familia hondureña, y no nos hablamos de otros elementos que realmente están afectando. Así que si nos hablamos del contexto en Honduras es bastante adverso, y podría darles miles de datos ahorita de la realidad que enfrentamos las mujeres diariamente, ¿no? Pero también nos hablamos de los desafíos que tienen los gobiernos, las autoridades, que realmente son autoridades que en el 2011 empieza a entrar una ala de partido que se supone es de izquierda, pero nosotros lo nominamos la izquierda-derecha o la derecha-izquierda, ¿no? Un partido que aspira a ser de izquierda, pero sigue siendo conservador en su estructura, realmente. En el sentido, ¿por qué? Porque llega una presidenta y dicen que quien está en el cargo es su esposo. Así que ahí te das cuenta del discurso también bastante machista y patriarcal que hay. Realmente Honduras tiene altos desafíos a nivel de Estado, pero también cuando hablamos de esas otras instituciones como es la academia realmente sigue respondiendo a los intereses de un Estado neoliberal. Sigue siendo una academia que todavía no es integral,
que no ha modernizado porque no ha adoptado esa materia o ese análisis desde la perspectiva de género y feminismo, ¿no? Sigue siendo, y nosotros como colectiva de historiadores en su momento hicimos un artículo que hablábamos de cómo la academia sigue siendo un modelo androcéntrico, ¿no? Y realmente nosotros nos damos cuenta que nos encontramos frente a un país que realmente tiene muchos más desafíos y creo que yo me quedaría ahí porque realmente, como lo titulamos en el artículo nos enfrentamos a una Honduras con un estado bastante incipiente. Así que son muchos más los desafíos y hasta que no se logren atender esos desafíos no vamos a ver avances o los avances que se tengan en el marco de las políticas públicas con enfoques de género van a ser bien mínimos y significantes. Así que en este sentido Honduras sí está, y si lo hablamos un poco de hoy, Honduras nos encontramos de que se han logrado ciertos avances y que buscan integrar dentro de las agendas públicas, dentro de los espacios políticos, dentro de las discusiones políticas, esa deuda histórica que se tiene, que es la perspectiva de género y el feminismo, pero realmente no vamos a llegar, es bien mínimo el avance que podemos tener, así que realmente Honduras sí se encuentra frente a altos desafíos. Muchísimas gracias, Luisa. Vamos a ver si podemos brevemente en esta tercera parte que vamos a comenzar ahora y que daríamos con esto como cierre a esta parte de nuestra reflexión y de este intercambio. Evidentemente se han tocado como algunos puntos muy medulares y me parece que esto también va a pie. Vamos a continuar en el otro coloquio también con otros países, tratando también de profundizar sobre cuestiones que quedaron planteadas aquí. Pero yo les diría, para poder darnos un lugar a que las personas que están participando y no formaron parte del panel puedan como plantear alguna pregunta, y yo les exhortaría también luego a que sean preguntas, o sea, de manera que podamos como poder tener una breve retroalimentación. Diría que en esta última parte colocáramos todas las panelistas, digamos, las que han participado activamente en los informes país, colocáramos un reto, un desafío o un avance, y que seleccionen en eso, no importa, hay países, nos pasó en el debate anterior cuando pensamos en este coloquio, entre todas las que participamos del informe, nos pasó que habían países que nos decían, bueno, a nosotros nos cuesta mucho colocar avances. Yo creo también que los avances, por lo menos desde nuestra concepción, y que así lo planteamos también en el informe, están muy vinculados también a la organización y la incidencia de la sociedad civil y en particular del feminismo en las políticas públicas de igualdad. E incluso pensamos que esto que consideramos nosotros como el empoderamiento más colectivo de las mujeres, también es clave para lograr tener una perspectiva más esperanzadora que nos dé y nos aliente a construir una región distinta, más igualitaria con las mujeres y disidencias. Pero diría entonces, muy brevemente, vamos a tener que ser un poco más breve, yo diría 1 o 2 minutos por cada una, para enunciar algún desafío, algún pendiente, y capaz que a alguna le importa como señalar también algún avance, y bueno, y ese avance puede alentar a otras. Les voy a proponer hacer un orden distinto al que hicimos hoy. Empezar al revés, empezar ahora, si estás de acuerdo, Luisa, aunque fuiste la última en intervenir, que tú coloques algún desafío, vamos a hacer un orden inverso para terminar cerrando, invirtiendo el orden de participación y hacerlo un poco distinto. Así que escuchamos a Luisa, como lo prefieras, un desafío, un pendiente, un enunciado para adelante que te parezca que quieres compartir. Yo sí creo que sería más que desafío un retroceso que se dio en Honduras, ¿no? Y que fue en el 2021, cuando se hizo una reforma a 2 marcos normativos bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández. Uno fue la reforma al artículo 67 de la Constitución, que fue la prohibición total y absoluta del aborto, y que todavía hay movimientos de mujeres feministas organizadas y no organizadas que están luchando porque esta reforma que se hizo al artículo se derogue. Otro de los retrocesos que tuvimos en el 2021 como mujeres en Honduras fue la reforma al Código Penal,
que precisamente se disminuyeron los años de penalidad ante cualquier incidente de asesinato o violación hacia las mujeres. Realmente hasta se hizo como si hubiera sido de la época colonial, que se iba a aceptar el asesinato por honor, que aquel hombre tuviera que retomar su honor y que había asesinado a su mujer porque lo encontró con otro hombre, ¿no? Así que realmente estas reformas a estos marcos normativos han generado que en el caso de las mujeres enfrentemos aún más un contexto más peligroso, un contexto donde se nos vulnerabiliza aún más como mujeres. Y realmente yo sí quiero mencionar que en el caso de los avances que se ha tenido en el marco de las políticas públicas con enfoque de género, las principales actoras han sido mujeres feministas organizadas y no organizadas, también movimientos de mujeres que no necesariamente se nombran feministas, pero sí reconocen que son esas mujeres campesinas que entienden porque la violencia les atraviesa los cuerpos, ¿no? Y realmente uno de los avances, y nosotros siempre hemos dicho en este caso de que todo lo malo también te aporta lo bueno. En Honduras el golpe de Estado en el 2009 significó un momento clave para el movimiento feminista porque fueron las mujeres las principales sujetas que estuvieron al frente de la lucha en el golpe de Estado. Así que realmente, a pesar de los altos desafíos, de los altos retos que enfrentamos en Honduras, sí hemos visto un movimiento de mujeres organizadas y no organizadas, mujeres feministas y no feministas, que se están comenzando a aglutinar para demandar derechos a nivel de país. Y yo sí creo que uno de esos grandes, de ese trabajo colectivo que se ha venido dando a lo largo de los años, desde el 2009, y vemos también a mujeres desde el 1944, cuando solicitaron la renuncia de un dictador en ese momento en Honduras, que fue Tiburcio Carías Andino. A lo largo de los años hemos visto un movimiento de mujeres que demanda derechos, que demanda un reconocimiento por el Estado para que se le reconozca como esa sujeta política, esa sujeta que tiene derecho a la decisión. Y yo sí creo que algo que nos ha permitido tener, y que yo sí quiero señalarlo, es que realmente los principales ejemplos de resistencia hemos sido las mujeres, porque hemos resistido desde ese cuerpo territorio, ¿no? Y hablamos también de esa lucha que ha significado para las mujeres los retrocesos que trajo la pandemia en cuanto a se nos ha invisibilizado aún el tema de los cuidados, cómo se ha agudizado la violencia. Pero yo sí creo que fuera de todos esos grandes retos, esos grandes retrocesos que hemos tenido a niveles de países en cuanto a nuestra democracia, realmente hay mujeres o hay un movimiento de mujeres que está más determinado a demandar, y es por eso que uno de los grandes avances que tuvimos, o uno de los grandes logros, fue llevar a una mujer al poder, ¿no? Tenemos a la primera mujer presidenta. Y si es cierto, no vamos a lograr los grandes avances, y aunque ahorita haya una Secretaría de la Mujer, ahorita que se está demandando que a nivel de las instituciones hayan direcciones de género, hay una lucha que el patriarcado viene desde hace muchos años, y esa lucha es constante, y es cierto que los desafíos o los avances van a ser bien mínimos, pero realmente se ve la resistencia y vemos cómo hay un colectivo que realmente está decidido. Estamos decididas realmente a demandar espacios donde nosotras las mujeres seamos sujetas de derechos. Y realmente también hay un movimiento de la comunidad LGTBIQ+ en Honduras que está luchando. Y ahorita sí siento que con todos los discursos de odio que se han levantado a nivel de país, a nivel de instituciones que están avaladas por la iglesia, por colectivos de padres de familia que se titulan #no te metas con mis hijos, realmente también hay un movimiento de mujeres que está discutiendo, que se ha sentado en la palestra y ha traído discusiones y ha traído también grandes avances, porque por ejemplo en mi caso, dentro de la carrera de historia, soy la primera mujer que ha llevado un trabajo investigativo en torno a el enfoque de género y desde la perspectiva de feminismo y también desde las disidencias. Así que sí creo que han habido grandes avances. Y es que a pesar de que... Gracias, Luisa. No tengo más remedio de tratar de limitarnos en el tiempo, que me duele hacerlo porque está re interesante, pero para poder respetar lo que acordamos, no tengo más remedio que pedirte que demos paso
Me gustaría escuchar a Danay y después pasaríamos a Ecuador y terminaríamos con Chile. ¿Les parece? Danay, ¿estás ahí? ¿Algunas cuestiones que quieras plantear en términos o de desafíos o de pendientes de los feminismos hacia adelante o de avances que te parezcan importantes? De avances, sí. Sí, hoy te hablé de los desafíos, entonces voy a hablar de algunos avances que hemos tenido en los últimos años. Recientemente tuvimos elecciones parlamentarias y Cuba tiene un parlamento cubano donde el 55,74% son mujeres. El segundo país del mundo con mayor proporción de mujeres en el parlamento, el primero es Uganda, así que seríamos el primero de América Latina. También la Constitución del 2009 afirmó la igualdad de género, creo que asumió también y reconoció la discriminación por motivos de género, orientación sexual, identidad de género, y fue más amplia en ese sentido, no solamente lo de la mujer, sino de otras identidades sexuales. Tenemos muy recientemente, en el 2021, la creación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, que es un decreto presidencial que afirma la voluntad política del cubano sobre los temas de igualdad de género, y también recientemente la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género, que no constituye una ley, pero sí tiene un carácter vinculante. Igual hay otras políticas más recientes, como el Programa Nacional de Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, que se enfoca más bien en la población afrodescendiente. También hay una intencionalidad en visibilizar las situaciones de desventaja de mujeres negras y mestizas, migrantes, residentes en espacios rurales, y que hay una base ahí investigativa que da pie a este programa. Y también la política de prevención social y atención a situaciones de vulnerabilidad tiene un enfoque de no solamente asistencialismo, sino también de generar oportunidades y que de las personas, incluidas las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, pues, salgan de esos estados. Y bueno, nuestro artículo del informe se está más bien en el ámbito de la investigación, de la docencia, de los aportes de la experiencia de Flaxo Cuba en temas de docencia, inversión, articulaciones sobre igualdad de género, y yo creo que la academia ha tenido un importante papel en los años visibilizando desigualdades de género y no solamente dialogando esas brechas, sino también proponiendo y teniendo incidencia en las políticas públicas. Yo creo que dentro de la academia hay un movimiento feminista bastante avanzado y que en los últimos años también se aprecia un mayor diálogo entre la academia, la política, actores de la sociedad civil. Algunos de estos espacios producidos y facilitados por el mismo programa Falso, que a través de seminarios, de talleres, de eventos, hemos tratado de que confluyan diferentes actores para abordar estos temas. Ahí lo dejo. Buenísimo. Pasaríamos a escuchar a Ecuador también esta última, como digamos, como una especie de pastillita, por lo menos así le decimos aquí, para lograr colocar algún desafío. Creo que ha habido a lo largo del recorrido en todas las intervenciones, como planteado en las intervenciones anteriores, también cuestiones que hacen a los desafíos, pero tratar de ver como a modo así como de reflexión de esta última ronda, a ver qué les dispara a ustedes y quién empieza, Virginia o Ludmila, no sé. Voy a empezar yo muy brevemente porque estamos ya sobre el tiempo y creo que ya de los desafíos hemos hablado, porque en la ronda anterior pues prácticamente hablamos de varios desafíos que se localizan en Ecuador. Yo quiero cerrar solamente señalando el tema de la violencia contra las mujeres como un ejemplo de que los avances en los temas de justicia de género son sobre todo, como tú decías al inicio, las consecuencias de presiones de los movimientos feministas, de los movimientos de mujeres, y cómo no se puede ignorar, soslayar o menoscabar las presiones que son capaces de ejercer las mujeres para que en cada uno de nuestros países, aunque sean poquitos y aunque no seamos tan optimistas como quisiéramos en este avance, en este informe sobre los avances, pues puede haber algunos, ¿no? En el caso de Ecuador,
simplemente señalar que, por ejemplo, el hecho de que en el país se haya tipificado el femicidio durante nuestro periodo de análisis y se hayan registrado avances en la inclusión de la violencia de género en la agenda política, pues tiene antecedentes en esto, en las presiones de las mujeres para que se reconozca, de los movimientos de mujeres en Ecuador, para que se reconozca y garantice el derecho a una vida libre de violencia, y cómo esto se reflejó en distintas leyes que fueron algunas derogadas o que fueron cambiadas durante el periodo, pero que finalmente lograron posicionar el tema, que luego quedó reconocido en la Constitución de 2008 en la idea del derecho a una vida libre de violencia. Y aunque por supuesto esto no garantiza que se aplique efectivamente, pues al menos podemos ver que en las vías jurídicas, en las vías legislativas, en la vía del lobby y la presión política, pues los movimientos de mujeres y los movimientos feministas continúan encontrando un cauce para que a largo plazo se puedan pensar en políticas más efectivas. Muchas gracias. Virginia, ¿querés algún comentario incorporar? Sí, o sea, para complementar lo que dice Liudmila, en realidad es muy interesante cuando se ve el caso específico, por ejemplo, de la violencia de género, como es tomado por la política como una bandera, pero luego al analizar qué es en estas políticas lo que es más efectivo, por ejemplo, en este caso, en Ecuador, lo que es más efectivo de las políticas de violencia de género tiene que ver con las casas de cuidado a mujeres víctimas de violencia. Y esas casas de cuidado las administran los movimientos de mujeres, las organizaciones de mujeres, los movimientos feministas. Y es gracias a esa administración, no gracias a el aporte residual, realmente muy parcial que hace el Estado a estas casas, que esto resalta, ¿no? Entonces muchas veces el Estado toma esto de bandera, pero no son los que están haciendo los procesos, no son los que están realmente avanzando. Entonces una reflexión no tan negativa sería que un gran avance ha sido que por lo menos en Ecuador con las décadas el movimiento feminista se ha fortalecido, se ha diversificado, hay constantes debates y se ha convertido en un actor que siempre cualquier candidato o cualquier gobierno que esté en el turno lo considera como un interlocutor importante, tanto en el momento de la planificación de una agenda política y electoral o en el momento de la ejecución. Es un actor importante que toman en cuenta, que ya no es marginal y que puede cambiar el rumbo de lo que se hace, independientemente incluso de la tendencia política que tenga un gobierno. Eso. Muchísimas gracias, Virginia. Daríamos con la intervención de Lucía un cierre de esta parte. Vemos si hay alguna pregunta. Yo estoy tratando de mirar lo que está escrito y no veo preguntas, pero capaz que es porque no está planteada esa posibilidad y no me doy cuenta bien qué está pasando. Pero daríamos entonces la palabra a Lucía y seguramente vemos de ir como cerrando para ajustarnos a lo que habíamos acordado de hacerlo en 1 hora y media, que es también un espacio posible sostener en este tipo de modalidad. Si estuviéramos juntas, capaz que nos quedábamos 2 horas más. Pero bueno, si estuviéramos juntas presencialmente, ojalá que algún día lo podamos hacer. Escuchamos a Lucía. Sí, yo para cerrar le doy la mano a Virginia con su reivindicación de los movimientos feministas y explico por qué. Porque mientras no tengamos mecanismos que nos garanticen la perduración, la perdurabilidad de las políticas públicas, de los pequeños avances que podemos tener, puedo nombrar algunos para el caso de Chile, pero en el fondo son los movimientos feministas y su vigencia, y sobre todo los movimientos feministas en Chile en la última ronda, con su fuerte protagonismo de la rama más performática, ¿no? Que a través de las movilizaciones y de mensajes contundentes y claros han tenido una capacidad de repercusión no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, los que cumplen un rol clave no solo para incentivar con su rama más autónoma la vinculación con fundaciones y organizaciones sociales de base, etcétera, sino también, como decía,
la rama performática la más aguerrida en ese sentido, su capacidad de recordarnos cada vez que nos desviamos del camino, la importancia de eliminar el sexismo y la importancia de reivindicar las demandas feministas. Bien, muchísimas gracias, Lucía. Bueno, desde nosotros, que nos tocó un poco lo de tener que ser, como coordinar este espacio de intercambio, queríamos compartir también con todas, bueno, hicimos la primera ronda la hicimos con México, con República Dominicana y Uruguay, ahí compartimos la experiencia de estos 3 países, y vamos a completar con los 4 países que formaron parte de este informe en un próximo coloquio, para poder también encontrar luego algunas claves que en el espacio de investigación y de estudio de Flaxo a nivel regional se ha ido construyendo en los grupos de investigación, en los GRILAC, tratando de ver líneas que nos permitan continuar desarrollando un pensamiento y una reflexión y un aporte que sea efectivamente transformador. Yo quiero quedarme con algunas cuestiones algunas cuestiones que parecen como tensiones conceptuales fuertes. Yo quiero colocar, me desató esto, la intervención de Luisa, cuando habla de que en el caso de la violencia aparecen justificaciones de la violencia por el honor como posibilidad en el escenario, en momentos en que en algunos países está cuestionada las cuestiones más punitivas en relación a la violencia, y de alguna manera también cuando se han tipificado los delitos de femicidio, se acusa a las feministas de ser punitivistas porque hemos tipificado el delito de femicidio. Bueno, cómo estamos viviendo continuamente tensiones, y cómo me parece que lo que coloca Luisa nos dice, efectivamente, aquí hay una cuestión de riesgo desde el punto de vista de los movimientos más conservadores, de colocación de tensiones fuertísimas que tienen que generarnos también esta alerta, y bueno, y la confianza y la esperanza de que efectivamente encuentra la región y América Latina un movimiento feminista que se transforma en la expresión no solo que usaba Luisa, sino lo que colocaban Virginia y Lunila también, de lo que también coloca Danay en términos de los avances en Cuba, lo que pasa en Ecuador, tan directamente vinculados a la organización de las mujeres y a una trama organizativa que tiene distintas expresiones. Lucía hablaba de lo performativo en Chile, en otros países se expresan de manera distinta, pero me parece que aquí hay un núcleo grande que en la concepción que nosotros tenemos desde el propio informe, cuando nos planteamos los desafíos finales, planteamos también y exhortamos a todas las que están participando a que efectivamente conozcan el informe, lo vean, lo puedan leer, porque nos parece que da pistas también en términos de esto, de cómo las políticas públicas también tienen en sí mismas tensiones y desafíos grandes, que no solo tienen que ver con quienes son protagonistas directos en la ejecución desde lo estatal, sino en cómo se construye ese núcleo de articulación entre el Estado y la sociedad. Y cuando nosotros decimos en políticas públicas de igualdad, Estado y sociedad, nos referimos, uno de los componentes fundamentales de ese espacio de articulación es la capacidad de incidencia desde los feminismos. Entonces, en esto me parece que ha habido como un recorrido, realmente me parece que ha sido un recorrido interesante que ustedes han aportado. Creo que nos desafía a continuar pensando mucho también en cómo estos embates que hemos reconocido que existen conservadores en general en nuestra región, unidos muchas veces a las iglesias neopentecostales, a concesiones religiosas, bueno, cómo recuperar el elemento de la laicidad, cómo poner la discusión de la laicidad del Estado también en un escalón distinto, me parece que también es otro de los desafíos como pendientes para adelante. A mí me queda solo agradecerles muchísimo la generosidad en las intervenciones, la manera en que hemos hecho esfuerzo entre todas de respetarnos en los tiempos, y bueno, y vamos a continuar. El tercer coloquio va a ser o la semana que viene o la otra, lo vamos a estar anunciando, y ahí vamos a tener la participación de otros países que formaron parte del informe y que todavía tienen su participación pendiente. Bueno, y nos vamos a seguir encontrando, tenemos, para las que nos están oyendo y que no son de Flaxo, tenemos un espacio que es un grupo de investigación en la región, en la que estamos, muchas de las que estamos aquí también participando, que nos permita tener una mirada más integral y más
latinoamericana, donde también me parece que hay como un desafío fuerte en cómo planteamos los temas también de la descolonización en nuestra manera de construir conocimiento, y me parece que ahí hay un núcleo también fuerte que esta mirada de conjunto nos va a permitir y nos va a desafiar. Bueno, nada, estamos en una región muy desigual, hace Lucía, sí, yo aplaudo a todas las que han participado en esta lucha que también se da y se disputa en los espacios de producción de conocimiento. Gracias.